Del otro lado de la línea está el senador nacional por San Luis, Fernando Salino, que gentilmente está vía telefónica con nosotros. Fernando, buen día. Francisco El Choco Paz te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí. Queríamos charlar contigo principalmente por estos dos proyectos de ley que has presentado en función de lo que ha acontecido con el jefe de gabinete, con algunos sectores de la política también, y en referencia a estos dos proyectos de ley para impedir que las personas políticamente expuestas puedan entrar en la inocencia fiscal. Y en tu posteo lo usabas en primera persona del plural. Podamos entrar en la inocencia fiscal o en cualquier tipo de blanqueo. Esto nos llamó poderosamente la atención. ¿Podés profundizar un poco al respecto? Sí, yo soy una persona políticamente expuesta, de manera que si estoy intentando legislar para personas políticamente expuestas, me incluyo. Claro. Porque así lo marca la ley, así lo marcan las disposiciones de ARCA, que así lo dicen, que soy una persona políticamente expuesta como todos los legisladores. Entonces, bueno, en ese sentido hablé en la primera persona del plural, porque efectivamente nosotros esto lo intentamos al momento del tratamiento de la inocencia fiscal, en una charla en la comisión, pero evidentemente no tuvimos consenso en ese momento, y este momento nos parece oportuno. Yo estos proyectos los firmé el jueves antes de la sesión, de la famosa sesión donde no se pudo, donde el oficialismo no reunió número para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Antes de bajar a la sesión firmé estos proyectos porque la oportunidad tiene que ver con que el Ejecutivo amenaza con enviar un proyecto que modifique la inocencia fiscal. Entonces, bueno, yo ya tenía claro que en ese momento iba a proponer estas reformas, y la mejor forma de proponerlas es tener un proyecto de ley concreto presentado. En realidad son dos, porque uno apunta a la 27799, que es la ley de inocencia fiscal, para que concretamente en esta ley no puedan las personas políticamente expuestas, los funcionarios y los elegidos, no puedan acogerse a los beneficios de la inocencia fiscal, y el otro proyecto apunta a futuro a cualquier otro tipo de blanqueo. Esta es un poco la cuestión. Esto en tiempos de Macri, cuando se dio algún blanqueo, hubo una controversia fuerte acerca de la inclusión de familiares y demás. Bueno, ustedes lo recordarán. Sí. Y en ese sentido nosotros legislamos de esta manera porque creemos que así corresponde. Esto también nace de que hubo funcionarios, hubo personas políticamente expuestas, como el ministro Sturzenegger, por ejemplo, que se acogieron a la inocencia fiscal. Entonces, a mí la verdad que no me parece que vos presentes un proyecto de ley, haya legisladores que han entrado en este régimen, o sea, que vos apruebes en este caso un proyecto de ley y después eso implique un beneficio impositivo para vos. No estoy diciendo que sea ilegal, porque la ley no los excluía, de manera que lo que hicieron fue tomar una ley y usar esos beneficios. A mí no me parece que eso corresponda. Como bien dice, la experiencia de Adorni es muy clara en este sentido. Es el propio Adorni que dice: yo ahora entro en esto porque antes mentí en mis declaraciones. Claro. Esto es inadmisible, porque cuando uno se convierte en legislador, se convierte en funcionario público, en presidente, gobernador, intendente, lo que fuera, presenta una declaración donde dice efectivamente estos son mis bienes. Después decir que hay otros que no declaraste, bueno, estos dos proyectos de ley intentan exactamente esto que estoy tratando de explicar. Fernando, uno de los ítems que más me parece significativo es lo que tiene que ver con la afiliación, ¿no? Digo, con cónyuges o familiares directos, convivientes y demás, y también con el plazo, hasta 2 años después de dejar el cargo que ostentan al momento, ¿no? Esto parece casi básico y parece casi lógico, pero si pasaba. Es lo que uno interpreta, ¿no? Sí. Claramente, además, las personas políticamente expuestas también tenemos un plazo en el que vos dejás el cargo, dejás lo que es el motivo, la causa por la cual sos persona políticamente expuesta, y con ese periodo después de que lo dejaste, vos seguís siendo una persona políticamente expuesta. Claro. Entonces, en este sentido, y esta es la terminología que usa la legislación, que usan las normas
impositivas, por eso es la que utilizamos, inclusive por eso se habla de cónyuges, convivientes, familiares directos, para específicamente encuadrar en esto, y que cualquier forma de blanqueo que se piense en adelante, esto es subyacente con esa voluntad de decir, saquen los dólares del colchón. Las personas políticamente expuestas a los dólares que teníamos en el colchón los tendríamos que haber declarado. Claro. Eso es lo que marca la norma, eso es lo que corresponde. Fernando, hasta la nominalidad de la inocencia fiscal resulta casi un tanto grotesca, porque ni siquiera es presunción. Digo, saco los dólares del colchón y todo lo demás está bien, de donde vino no importa. Digo, y más si sos políticamente expuesto. Claro, esa es una discusión más profunda. Acá subyacen muchas cosas, que es la voluntad de un gobierno que lo que busca es conseguir dólares a cualquier precio. Entonces dice, no importa lo que hiciste impositivamente antes, lo que importa es que ahora coloques esos dólares en el mercado para que sirvan a los objetivos macroeconómicos que nosotros tenemos. Y después está la discusión profunda de todos los blanqueos, ¿no es cierto? O sea, cómo queda parado el contribuyente que históricamente pagó sus impuestos ante un beneficio que después lo iguala con quienes no lo hicieron y ahora encuentran facilidades para blanquear, justamente, y ahí viene lo de blanquear toda su situación y actuar como si fuera un contribuyente normal. Esta discusión se da periódicamente en la Argentina. Es muy paradójico que siempre se diga que es el último blanqueo. Nunca es el último, la verdad que nunca es el último. Entonces, bueno, si eso va a existir y si esta es la voluntad de este gobierno, que la podemos discutir, por lo menos que quienes tenemos una responsabilidad, quienes estamos políticamente expuestos, nos veamos imposibilitados de gozar de los beneficios que la ley entrega. Esto por un lado, y por el otro lado, lo que hablabas bien del blanqueo, que también la nominalidad a mí me hace ruido. Digo, blanqueo me resulta lo que estaba oscuro lo pongo en blanco, ¿no? Ahora, y tiene que ver con el segundo proyecto, sin acceso a blanqueos para quienes ejercen funciones públicas. Parece una obviedad que no debiera ser y que no habría que decir, che, no hay que matar porque está mal, no hay que robar porque también está mal. Digo, hay que ponerlo sobre el marco de la ley como legisladores, lógicamente. Pero digo, hay funcionarios que blanquearon dinero. Sí, esto es lo que sucede, por eso vuelvo a decir, fueron familiares, hubo blanqueos que están muy direccionados y con características muy particulares para beneficiar a determinadas personas y no deberían existir. Yo estoy de acuerdo si queremos hacer una reforma impositiva, si queremos actualizar el sistema, si queremos otorgar facilidades, que discutamos cuáles son los conceptos que efectivamente tenemos que grabar, cómo hacemos una legislación progresiva, que en cada caso tributen más quienes más se benefician con el objeto del gravamen, pero estas cuestiones son principales en esto, es decir, los que somos personas políticamente expuestas no podemos gozar de esos beneficios. Y además, si se vuelve para atrás, cuando debatimos inocencia fiscal, cuando hubo muchos contrapuntos, muchas cuestiones discutibles, en ningún momento se tomó como sujetos, nadie pensó que esa era una legislación para el ministro Sturzenegger, que no fue el único, aclaro, No, esto claro. no es una cuestión estrictamente personal, pero no se decía que ese era el objeto era quienes, supuestos inversores y demás, y por casi se los describía como víctimas, que como la legislación era tan rigurosa sí. y todo lo que iba a pasar, preferían guardar sus ahorros, etcétera, etcétera. De hecho, Supongamos que fuera así, sí. Pero en ningún caso debatimos sobre sujetos que iban a ser estos. Claro. De hecho, para el presidente son héroes aquellos que evadieron fiscalmente. Digo, Fernando, te consulto, ¿el órgano de Contralor volverá a ser, en estos casos también la UIF, la Unidad de Información Financiera, o cómo lo has estipulado en el proyecto? En realidad, esta es la ley y el organismo de aplicación de estas cuestiones impositivas es el ARCA. Sí. La UIF lo que un poco verifica es el origen de los fondos y que vos puedas justificar de dónde los obtuviste y, bueno, de cualquier manera la inocencia fiscal, y esto también fue objeto de debate, empeora la calificación internacional de la Argentina, la mirada que hay en el mundo, que esto ya lo habíamos discutido con las unidades de lavado, etcétera,
esto no cumple, digamos, demasiado con la norma internacional, que es muy exigente en cuanto al origen de los fondos, porque justamente lo que investiga es lavado y demás operaciones que den origen a estos fondos. Entonces, ahí también hubo una discusión fuerte, pero la unidad de investigación financiera lo que hace justamente es investigar estas cuestiones. El organismo de aplicación directo de estos temas es el ARCA, porque además, si vos entras en la inocencia fiscal, te salís del régimen general del impuesto a las ganancias y pasás a un régimen simplificado que justamente te simplifica muchas cuestiones. Sí, simplifica que no tengas que identificar de dónde vienen estos fondos, y esto complica sobremanera también, como decías, la calificación. Quizás por esto Moody's no avanzó días atrás con esta nueva recalificación en la Argentina. ¿Consideras eso? Sí, fue público que el ministro Caputo, el ministro de Hacienda, después de dictar esta norma, se reunió con contadores públicos, con titulares de grandes estudios, que son los que un poco llevan a la práctica la declaración jurada y todo lo que es la presentación de los contribuyentes ante el ARCA, y ellos le manifestaron una serie de dificultades que encuentran, porque el ministro rápidamente vio, pese a que se lo anticipamos, pero él necesitó verlo, que la legislación no tenía el efecto que él esperaba, es decir, que no aparecían los dólares del colchón. Bueno, en esa reunión con contadores supuestamente le manifestaron cuáles son las dificultades que se encuentran para llevar a cabo esto, que entre otras cosas son que vos declares y que después, bueno, eso te quedó declarado, y cómo manejarse a futuro. Bueno, justamente, si es dudoso lo que suceda con personas que tienen, digamos, que no están con responsabilidades públicas y demás, esto se vuelve mucho más dudoso con quienes sí las tenemos, con quienes aceptamos esas responsabilidades. Y entonces, bueno, yo creo que lo que puede suceder, yo en realidad un poco con ese objeto presenté esto, que cuando tratemos, si sucede en el futuro, la modificación de la 27799, la de inocencia fiscal que proponga el Ejecutivo, nosotros ya tengamos esto presentado como para ir en las comisiones y en el debate a decir que nosotros queremos la inclusión de estos artículos que impidan esto que estábamos explicando. Fernando, ¿qué probabilidades le ves en cuanto a su tratativa en la Cámara Alta a estos dos proyectos? En cuanto a votos me refiero, ¿no? Yo tengo senadores que lo han tomado con muchísimo beneplácito, algunos me han acompañado. Esto es administrativo, porque yo en realidad creo que esto tiene el acompañamiento de todo el interbloque. Veremos posiciones en particular, porque repito, como estamos un poco apremiados de tiempo y demás, yo lo presenté el mismo jueves previo a la sesión, y después de eso no tuvimos, más allá de los contactos para el trabajo que sigue, no tuvimos demasiada posibilidad de intercambiar ideas, pero creo que va a ser bien visto por muchos legisladores del oficialismo y quienes suelen votar con el oficialismo. Pero particularmente la posibilidad que veo es esta que señalaba: cuando venga la modificación de la inocencia fiscal, que nosotros hagamos valer estos proyectos y ver de qué manera su contenido se puede incluir en esas disposiciones que saquemos. No presentarlo en ese momento como una novedad, como algo que se me ocurre en esas circunstancias, sino como algo que ya tiene estado legislativo, que ya fue derivado a las comisiones y que muy bien puede participar del tratamiento de esta modificación de la inocencia fiscal. Fernando, por último, hablabas de la última sesión, que tuvo un cuarto intermedio hacia agosto. ¿Lo ves como una señal de debilidad del oficialismo, que no contó con los votos, o ves que los proyectos que se iban a tratar en esa sesión generaron un impacto negativo en la sociedad y por eso se dio esta necesidad de Bullrich de trasladarlo a agosto? En primer lugar no, en un lugar que no es el primero, pero es importante decirlo, el oficialismo es muy desordenado. Nosotros íbamos a tratar de un orden del día que tenía dictamen del 4 de mayo. O sea, ellos hacen el dictamen y después esto tuvo 14 o 15 modificaciones. Claro. Entonces, esto es un problema, es un desorden.
ellos tienen un desorden que lo tenemos todos, que tenemos que consultar cada vez que estudiamos esto, a ver en qué versión estamos, para ver qué es efectivamente lo que estamos tratando. Esta cantidad de versiones tienen que ver con quienes negocian con el oficialismo y le piden modificar este otro punto, y eso hace que se lleve al recinto algo de lo que no se tiene demasiada idea, en una sesión que era muy complicada de por sí, en un momento que era muy complicado, que nosotros esto lo dijimos en la labor parlamentaria de la semana anterior a la sesión, bueno, se insistió con llevarla a cabo. De fondo, esta ley es gravísima. Es muy grave en muchos de sus puntos. Hemos recibido muchas organizaciones que nos han manifestado la profunda preocupación que tienen ante esta ley. Hemos hablado con quienes entienden mucho de lo que es el territorio antártico, de lo que son la Argentina insular, lo que ponemos en riesgo en este sentido, lo que ponemos en riesgo cuando hablamos de zonas de frontera. Lo que estamos diciendo acá es que vos, por ejemplo, vamos a exagerar, pero vos tenés en la frontera entre Formosa y Paraguay, vos te podés comprar la tierra de Formosa, que limita con el Paraguay, con lo cual el control que se haga de esa frontera es prácticamente imposible. Y esto es solo un ejemplo. Nosotros no podemos vender la tierra. En muchos casos se nos dice, no, bueno, pero las provincias van a poder controlar, y si la provincia no aprueba, cada una de las provincias, esto no se puede llevar a cabo. Yo honestamente, como legislador, no delego esa facultad en las provincias. Y no tiene que ver con los actuales gobernadores, ni con cosas parecidas, porque no se legisla para la próxima media hora. Pero estamos legislando para los tiempos. No importa ni quién sea el gobernador, ni de qué signo político sea. A mí no me parece, como legislador, dejar abierta la facultad como para que el Poder Ejecutivo, en cualquiera de los estamentos, nacional o provincial, pueda vender y disponer de las tierras. Fernando, pero la actual ley de tierras otorga esta facultad. No es una facultad agotada, es decir, no es que todas las tierras que permite esta ley ya fueron vendidas. No, con la actual ley se pueden seguir vendiendo tierras, pero con las limitaciones que se establecen, de la forma que se establece. Después podríamos hablar también del tema del desalojo, tema del manejo del fuego, que hoy nos duele tanto en San Luis. Esto dice que si vos tenés un territorio sobre el cual pesan restricciones, una vez que se produjo el incendio, bueno, libremente se lo puede disponer para otra cosa. Una barbaridad. Si nosotros manejamos que muchos de los incendios son intencionales, esto también es de una profunda gravedad. La ley de humedales, por ejemplo. Lo que hablabas recién del tema de tierras, hoy San Juan tiene un conflicto con La Rioja, San Luis tiene un conflicto con San Juan en Las Trancas. Si lo tienen que decidir las provincias, ¿qué problema se armaría? Por ejemplo, ¿no? Por eso, y no es que las provincias no puedan resolver sus cuestiones o que nosotros no estemos, al contrario, nuestra mirada es absolutamente federal. Y además sí creemos, como dicen muchos senadores, como postulan en este debate, que debemos analizar muy seriamente las posibilidades de producción de cada provincia y qué cosas le podemos facilitar desde la legislación para que efectivamente haya crecimiento, haya desarrollo productivo. Pero eso, a mi entender, no tiene que ver con la venta de la tierra. No tiene nada que ver con la extranjerización de las tierras de la Argentina, que no, honestamente lo digo, como legislador, no estoy dispuesto a facilitar esa facultad. Fernando, agradecerte como siempre. Son semanas álgidas donde la defensa parece, un tema casi quijotesco, ¿no? Está complicado. Gracias a Dios se fue a agosto. Veremos cómo resulta esto también, y ojalá que se puedan rever estas situaciones, y por supuesto que estos dos proyectos, a los cuales aplaudo en lo personal y por la gente con la que he estado interactuando antes de hacerte la entrevista, lo ven con muy buenos ojos, y parece una cuestión lógica y obvia, pero parece que hace falta que la obviedad esté respaldada por una legislación vigente. Principalmente agradecerte por estos minutos, y seguramente estaremos molestándote en los próximos días cuando vuelva a la actividad nuevamente, para ver cuál es el camino que siguen estos dos proyectos, y por supuesto los proyectos que están
claramente. Y por otro lado, antes me estaba olvidando, después de la ida del ex jefe de gabinete, que quedó pendiente la visita para la gestión, ¿esto cómo se resuelve? ¿Vendrá el nuevo jefe de gabinete? ¿Cómo se resuelve en el Senado? En realidad el jefe de gabinete constitucionalmente tiene que ir un mes a cada cámara y brindar su informe. Esto no se cumple, siempre se aclara, no se cumplió casi con ningún gobierno, y esto es cierto. Pero la verdad que nosotros hemos tenido desde el 23, desde que asumió este gobierno, una visita de Pose, recuerdo, que debe haber sido lo último que hizo, y una visita de Francos que, bueno, le dijeron algo así como mentiroso y se ofendió mucho, estaba muy sensible ese día, se levantó y se fue. Eso es todo lo que hemos tenido, de manera que, bueno, esperemos que cuando este nuevo jefe de gabinete se asiente en sus funciones, que son muy variadas, cumpla con su obligación y concurra al Senado de la Nación. Corresponde al Senado porque lo último que hizo Adorni, que fue el último jefe de gabinete, fue ir a diputados. Entonces habitualmente por lo menos se respeta la alternancia. No sé cuál será la conducta de Santilli. Él en este momento está trabajando mucho con el oficialismo y con los legisladores proclives a acompañar al oficialismo respecto de la reforma electoral, que es otro tema serio, profundo y que pareciera desvelar al gobierno. Entonces entiendo que, bueno, en ese sentido es como se está acercando al Parlamento. Más con perfil eleccionario o reeleccionario que con perfil gubernamental. Eso pareciera, y además todos sabíamos que después del Mundial la cuestión electoral iba a precipitar un poco, y yo creo que eso es lo que vamos a presenciar en los próximos días. Fernando, agradecerte nuevamente por estos minutos. El agradecido soy yo, estoy a disposición para que me permitan explicar estas cuestiones. Celebro que compartamos el espíritu de estos proyectos y a disposición para cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Abrazo.